Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a seguir adelante con nuestra serie sobre los milagros de Jesús y vamos a estar en esta lección en Marcos capítulo 7, verso 31 al verso 37. Si recuerdan, en la lección antes de esta, vimos cuando Jesús sanó a la hija de una mujer sirofenicia. Eso es lo que viene antes del texto presente que estamos estudiando. En esta lección presente vamos a ver cómo Jesús sana a un hombre sordomudo. Y en verdad, la razón por la cual Marcos tiene estas dos lecciones juntas en su evangelio, es decir, el milagro sobre la mujer sirofenicia y este hombre sordomudo, van juntos porque en verdad las dos lecciones demuestran algo acerca de la identidad de Jesús, o más bien, Marcos sigue contestando la pregunta, ¿quién es Jesús? Y pues, como digo, esta historia nos va a decir algo también acerca de la identidad del Señor Jesús. Así que vamos a ver, comenzando en el verso 31, y para comenzar me gustaría leer todo el texto, no es muy largo, es del verso 31 al verso 37. Así que vamos a leer el texto y luego hablaremos de lo que vemos aquí. Dice Marcos en el verso 31 del capítulo 7, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bueno, ahí está el texto, ¿no? Y qué milagro poderoso tenemos aquí que el Señor Jesús hace. Vamos a tomar cada uno de estos versos, hermanos, como normalmente hacemos, y vamos a explicar lo que se encuentra aquí y pues dar comentario a esta lección. Vamos a volver al verso 31, donde Marcos nos deja saber que Jesús se va a mover del lugar donde está y se va a ir en un viaje a otro lugar. Si recuerdan, en la lección anterior había venido a la región de Tiro y de Sidón. Y fue allí en Tiro, ¿verdad?, que sanó a la hija de la mujer que vimos la vez pasada. Pero aquí en el verso 31 dice que sale de Tiro, pasa por Sidón y también se pasa otra vez nuevamente a la tierra de los judíos, a Galilea. Miren cómo dice en el verso 31 que pasaron por Tiro, Sidón y luego el mar de Galilea. Pero siguen después de eso también y llegan a la región de Decápolis. Y es allí, en esta región de Decápolis, que Jesús va a sanar a este hombre sordomudo. ¿Por qué nos dice esto Marcos? Bueno, Marcos siempre nos indica el movimiento de Jesús, porque él nos quiere dejar saber que Dios se mueve por todas partes, está presente en todos los lugares, en la tierra de los judíos, principalmente en y alrededor de Galilea, pero también se va a la tierra de los gentiles. Y otra vez, de esta manera, Marcos resalta que Jesús es un salvador mundial, es decir, de todas las personas, judíos, también los gentiles.
La mujer que vimos en la última lección fue una mujer gentil, ¿verdad? Era una mujer sirofenicia. Y aquí este hombre se encuentra otra vez en las tierras de los gentiles, en Decápolis. Si recordamos, Decápolis es es un grupo de 10 ciudades. El nombre Decápolis significa 10 ciudades. Entonces podemos imaginarnos a 10 ciudades algo cercanas, juntas en una área. Y Jesús está ministrando ahí, en este caso. Decápolis fue mencionado más antes en el capítulo 4. ¿Recuerdan el hombre endemoniado que Jesús sanó? Bueno, se nos dice que él se fue después de ser sanado por Jesús a la región de Decápolis y él predicaba acerca de Jesús. Entonces, a ese lugar que el hombre endemoniado se fue después de haber sido sanado, es el mismo lugar, la misma área en la que se encuentra Jesús ahora. El punto es tierra de los gentiles, no de los judíos. Y es ahí donde Jesús se encuentra con este hombre. Entonces, el verso 31, su propósito es de ayudarnos a ver el movimiento de Jesús de una región de los gentiles, Tiro y Sidón, a otro lugar de los gentiles, el área de Decápolis, las 10 ciudades en esta región. Muy bien, entonces el verso 32 nos dice que cuando llegó Jesús ahí, la gente de la región le trajeron un hombre. ¿Cómo sabían que podían traerlo a Jesús? Bueno, no sabemos. Tal vez por la predicación del hombre endemoniado que fue sanado por el Señor, no sabemos, Marcos no nos dice, pero le traen la gente este hombre. Y miren el verso 32 que dice, le rogaban que le pusiera la mano encima. En otras palabras, puedes sanarlo, ¿verdad? Lo trajeron para que Jesús lo sanara. Y es algo interesante aquí, hermanos. Quiero mencionar qué significa cuando el texto dice que era un hombre sordo y tartamudo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy interesante esta enfermedad que tiene el hombre, porque solo una vez más en toda la Biblia se menciona esta misma palabra que se enseña aquí o que se demuestra, se usa aquí en Marcos en el verso 32. Y el otro lugar que se menciona es un texto del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 35. Ahora me gustaría ir a Isaías 35 en algún momento, pero solo déjame explicar aquí qué es lo que estamos viendo. Este hombre era sordo, es decir, no podía oír. Y cuando dice el texto que era tartamudo, no quiere decir que no podía hablar nada, ¿verdad? Siempre pensamos en un mudo como alguien que no puede hablar. Pero el hombre sí podía hablar. El caso es que no puede hablar claramente. Puede hacer diferentes sonidos y decir como palabras, pero no se escuchan de una forma clara o bien. Entonces no se le puede entender, pero sí podía hablar algo. Vamos a volver a este punto un poco más adelante. Entonces el hombre no puede oír y no puede hablar bien o claramente de una forma que se le puede entender. Esa es la naturaleza de la condición de este hombre. Ahora vamos a volver a Isaías 35 para darle un contexto más amplio a lo que está sucediendo aquí, porque es muy importante. Como digo, esta condición de este hombre se ve en solo este otro pasaje de Isaías capítulo 35. Entonces vamos a volver allá un momento y me gustaría leer ese texto para que otra vez podamos ver el contexto, ¿no? Es decir, todo lo que se está diciendo aquí. Me gustaría leer del verso 1 al verso 6 de Isaías 35. Y la razón por esto, hermanos, es porque este texto en Isaías es un texto que le llamamos mesiánico.
Es un texto de los profetas del Antiguo Testamento que hablan y describen cómo va a ser el Mesías, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Hijo de Dios cuando venga al mundo? Y vemos algo interesante aquí. Verso 1 del capítulo 35 dice: Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a todos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Muy bien, vamos a detenernos ahí en el verso 6. Lo que vemos en Isaías aquí es una profecía de cómo va a florecer todo de nuevo cuando venga el Mesías. Vemos aquí que el desierto canta, ¿verdad? Que van a haber aguas en el desierto y van a ver la gloria de Jehová, dice el texto. ¿Cómo podemos estar seguros que el Mesías ha llegado? Bueno, cuando se comienzan a ver ciertas cosas. Aquí las manos van a ser afirmadas, rodillas endebles van a ser fortalecidas. Todas estas cosas, ¿verdad? Pero miren el verso 5 y el 6, que es el énfasis otra vez. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y ahí están estas dos cosas que vemos en este texto de Marcos. La lengua del mudo va a cantar y los oídos de los sordos van a ser abiertos. Es justamente lo que pasa aquí. Entonces, parte de lo que Marcos nos está diciendo aquí, volviendo otra vez al pasaje de Marcos, es que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, que ha traído el reino de Dios en su persona. Porque podemos ver los milagros, ¿verdad? Y no solo este milagro, todos los milagros que hemos visto hasta aquí, en verdad, de cierta forma, cumplen el pasaje de Isaías 35. En otras palabras, los milagros confirman la identidad de Jesús. ¿Quién es? El Hijo poderoso de Dios, el Mesías, el Salvador, el que va a demostrar la gloria de Jehová. Entonces Marcos nos quiere decir que en Jesús el reinado, el poder, la hermosura, la gloria y la salvación de Dios se han manifestado en Jesús, ¿verdad? Muy bien. Por eso es importante ver textos como Isaías, porque nos ayudan a entender lo que el escritor presente, en este caso Marcos, nos está diciendo. Ok, vamos a volver al texto de Marcos capítulo 7 y ya con este fondo de Isaías 35 nos ayuda a apreciar más lo que está pasando aquí, ¿no? Y bueno, como digo, todos los milagros antes de este también. Cuando le trajeron este hombre, pues, vamos a volver al verso 33. Jesús comienza a hacer algo, pues, alguien puede decir medio raro. Lo primero que hace, dice el verso 33, es que tomó al hombre aparte de la gente. Es decir, lo separó. Lo llevó como en una forma en privado. No quería Jesús que todo el mundo se diera cuenta en este momento de lo que iba a hacer. Lo quería hacer a escondidas.
Es muy semejante esto a la forma en que la mujer que tenía el flujo de sangre se le acercó, pero no quería llamar atención a sí misma, lo quería hacer en secreto, ¿verdad? Entonces hay algo aquí otra vez acerca de esto. Vamos a explicarlo más en un momento. Lo toma aparte para hacer el milagro. Jesús quiere sanar al hombre, pero lo quiere hacer de una manera sin llamar tanto la atención a su acción. Lo quiere sanar en privado. Vamos a ver lo que dice también cuando dice que metió los dedos en sus orejas, en sus oídos. Algo que no se dice mucho, ¿verdad? Las acciones de Jesús o que Jesús toma. Y vemos aquí como Marcos es bien preciso. Metió sus dedos en sus orejas. Luego dice, escupió. No nos dice por qué o qué más, ¿verdad? Solo que escupió. Luego tocó la lengua del hombre. El hombre tenía que decir, ¿verdad? Y sacar la lengua y Jesús toca, ¿verdad? Entonces, dedos en las orejas, tocando la lengua, escupiendo. ¿Qué más hace el Señor? Levanta los ojos al cielo para dirigir la atención de la gente que está ahí y del hombre hacia el cielo, que Dios es la fuente de su sanación, ¿verdad? Es lo que esto está resaltando. Él está viendo hacia el cielo para decir que el poder de Dios venga para sanarte. Y luego gime, dice el verso 34, ¿verdad? Levantando los ojos al cielo, gimió, como tomando una pausa y respirando. Y finalmente habla. Y dice una sola palabra, éfata, que Marcos nos traduce. Es una palabra aramea, que quiere decir, Marcos nos dice, sé abierto. Es decir, es un mandamiento para que se le abran los oídos y para que se le suelte la lengua al hombre. Una sola palabra. Habla Jesús aquí, éfata. El mandamiento, sé abierto. Entonces, hermanos, esta parte de la historia es muy interesante porque muchas veces Marcos no llama tanto la atención a todo lo que Jesús hace en un milagro. Muchas veces solo dice algo y nada más. Pero aquí se detiene Marcos y describe en gran detalle todos los pasos que Jesús toma para lograr este milagro. La razón por esto es porque aquí no se requiere fe por parte del hombre. Esto es muy importante. Vamos a detenernos aquí y asegurar que estamos viendo este punto. En varios de los otros milagros, personas tienen fe, ¿verdad? La mujer que acabamos de ver en la última lección tuvo fe. Y Jesús respondió a esa fe. La mujer con flujo de sangre tuvo grande fe. Y otros, ¿verdad? Se hablan de la fe de las personas. Pero aquí, este hombre no se le pide nada de fe. No se dice nada de que tuvo fe o que no tuvo fe, de que creyó en Jesús o que no creyó en Jesús, porque todo el énfasis aquí está sobre el milagro poderoso que logra Jesús. No se requiere fe aquí, porque Marcos no nos está llamando la atención a la fe. Marcos nos está llamando la atención directamente a la persona de Jesús, el poder de Jesús que va a traer sobre este hombre, el milagro. Entonces, todos estos detalles se mencionan aquí nada más para resaltar el milagro, para resaltar el poder que proviene de Jesús y del cielo, ¿verdad? No es tanto la idea de fe, pero más la identidad de Jesús, lo que es importante en esta lección. Y qué interesante, no solo dice una palabra, nada más. Es como Dios, ¿verdad?
la creación, sea la luz, y fue la luz. Aquí Jesús dice, sea abierto, y los oídos son abiertos, ¿verdad? Algo que sucede de inmediato. Miren el verso 35, cuando dice al momento. Es decir, instantáneamente, inmediatamente que Jesús dijo la palabra, se hizo. Así como Dios en la creación dice que sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Así de inmediato. Aquí es lo mismo porque Jesús es el poderoso Hijo de Dios. Él tiene poder así como el Padre tiene poder. Entonces al momento fueron abiertos sus oídos, verso 35, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ahora, hay varias cosas aquí, hermanos. Quiero recordarnos otra vez de Isaías 35, la profecía mesiánica. El Mesías va a hacer este tipo de cosas y es justo lo que Jesús hace, ¿verdad? Aquí la lengua comienza a cantar, en hablar, pero mira que dice, hablaba bien. Ahora, va a haber una conexión con la forma en que él hablaba y con la identidad de Jesús. Porque si miran rápidamente un poco más abajo en el verso 37, la gente se queda maravillada de Jesús y dice, todo lo ha hecho bien. Entonces vemos que el hombre habla bien. Ahora, claramente se le puede entender, habla bien. Y Jesús hace todo bien, ¿verdad? Y vamos a ver un poco más de esto en un momento. ¿Qué más nos dice? Él hablaba bien, ¿verdad? Entonces el hombre quedó completamente sanado, pudo oír, pudo hablar claramente y todo lo dice de una forma bien o buena. Entonces, otra vez, es importante resaltar que Jesús quería hacer esto casi a escondidas. Porque no es tiempo ni hora todavía de dejarle saber a todo el mundo quién es Él. Eso vendrá después. Pero Jesús, queriendo ser bueno para salvar a este hombre, lo hace, tratando de mantenerlo en secreto hasta el momento preciso para revelar quién es Jesús. Entonces, los lectores de Marcos tienen una ventaja. Nosotros tenemos una ventaja, que nosotros podemos ver todas las cosas antes de tiempo. Porque la revelación de la identidad de Jesús en Marcos no va a venir hasta más tarde. Pero nosotros que podemos ir leyendo el texto nos damos cuenta de quién es Jesús mucho más antes, ¿no? Es una de las cosas especiales de Marcos. Bueno, ¿qué más? Volvemos, mejor dicho, al verso 36. Y vemos que Jesús les pide a todos no decir nada. Otra vez, no es el tiempo para revelar quién es Jesús. Eso vendrá más tarde. Porque falta un pedazo muy clave para entender la identidad realmente de Jesús. Y eso no viene hasta más adelante. Lo vamos a ver, pero otra vez tenemos que conservar algo de paciencia, ¿verdad? Y seguir el orden que Marcos nos presenta. Entonces Jesús les dice o les mandó que no lo dijese a nadie. No les digan ustedes a nadie lo que han visto. Pero dice que la gente entre más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es decir, entre más Jesús les decía, no hagan esto, lo hacían. Desobedeciendo al Señor no es buena cosa, pero en este caso no pueden contener el gozo y el júbilo, la maravilla que ellos tienen en lo que han visto. Tienen que hablar de las grandes cosas que Jesús ha hecho porque nadie más las hace. Con razón. Me imagino que Jesús les perdonó. Así como le dijo al hombre endemoniado después de ser sanado, ¿verdad? Le dijo, vete a tu casa y dile a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo.
Pero él se fue a Decápolis y lo publicó a todo el mundo. Igual que ahora los mismos habitantes de Decápolis están haciendo, ¿verdad? Ah, es este, el que nos hablaba el otro hombre. Mira qué grande ha hecho todo lo que ha hecho Jesús. Grandes cosas. Y esto nos lleva al verso 37. En gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Otra vez confirmando Isaías 35. La gente de esta región, recuerden hermanos, no eran judíos, son gentiles. Y ellos están predicando de las cosas que Jesús ha hecho. Ellos se quedan maravillados de Jesús. Y miren su conclusión, y es clave aquí. Cuando los judíos miran a Jesús, no comprenden quién es, no entienden su identidad. Pero cuando los gentiles miran a Jesús, entienden quién es Él. La mujer sirofenicia le llama Señor. Es la única mujer que le llama Señor en este libro. Es una mujer gentil. Estos gentiles dicen, Él ha hecho todo bien. Esa es su conclusión. ¿Quién es Jesús? Bueno, si escuchamos a los gentiles en este evangelio, ellos reconocen quién es. ¿Es el poderoso Hijo de Dios? Sí, pero no ignoremos el punto clave. Es el buen Hijo de Dios. Es decir, es el Hijo de Dios, Mesías, que hace todo para bien. No solamente que hace todo bien, pero que su propósito es de bendecir. Su propósito es bondad. Su propósito es bueno para con todos, gentiles y también para con los judíos. Es el buen Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el reino de Dios en Jesús se ha acercado al ser humano. ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el intento de Dios en traer su reino a nosotros por medio de Jesús? Bendecir nuestras vidas. Dios quiere nada más que el bien para nosotros. Es nuestro buen Dios. Cristo es el buen pastor, ¿verdad? Aquí el Mesías es bueno para con los residentes de su reino. El propósito que estamos viendo aquí, más que todo, que el buen propósito de Dios para con todo este mundo es Cristo Jesús. Dicho de otra manera, el mejor bien que Dios puede dar para nosotros y este mundo es Jesús, Él mismo, el buen Hijo de Dios. Este es el buen propósito de Dios. Satanás quiere dañarnos y destruirnos, pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llenar nuestra vida con bien. Y este milagro demuestra eso. Y qué bonito, la gente lo reconoce así. Bien o de una buena manera o con un propósito de bondad y bendecir es que Jesús ha hecho todas las cosas. Todos los milagros, pues, resaltan la identidad buena de Jesús para bendecirnos. Eso es lo que están diciendo. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué bonito, hermanos, porque el propósito benéfico de Dios no ha cambiado. Dios todavía quiere bendecirnos con bien. Y la mejor forma que lo hace es para que nosotros nos encontremos con Jesús en su buen reino de Dios. Espero, hermanos, que este mensaje nos anime,
Que el Señor me los bendiga y sigamos estudiando la palabra de Dios. Nos veremos en el próximo video y como siempre, gracia y paz.